Que en el mercado hoy día podrás encontrar un montón de alarmas para tu hogar sin cuota mensual, es cierto. Que algunas no valen absolutamente para nada, también es cierto. Así que si quieres encontrar una alarma que realmente sea buena, bonita, económica, sin cuotas mensuales, que la puedas controlar desde tu dispositivo móvil y que sea muy fácil de instalar, quédate en este vídeo que te lo voy a explicar. ¿Qué tal, manitas? Yo soy Xavi y esto es Casa a Punto. Aquí te enseñamos cosas prácticas para el mantenimiento de tu hogar. Así que si te gusta este vídeo, te agradecemos muchísimo que le des un buen like, nos pongas un comentario o nos digas lo que te dé la gana que tenga que ver con el bricolaje de tu hogar. Claro, eso nos ayuda a continuar generando contenido que vamos a seguir publicando para ti. Para instalar tu alarma, lo primero que debemos hacer es encontrar la ubicación ideal. Tienes que colocar la centralita lo más cerca posible de tu router para que la conexión Wi-Fi sea lo más fluida posible sin muchos obstáculos. Además de colocar la centralita, tenemos que colocar los sensores. En este caso, nuestra alarma tiene dos sensores magnéticos para colocar en una puerta o en una ventana y tiene un detector de presencia. El detector de presencia te aconsejo que lo coloques en un sitio donde puedas ampliar al máximo el campo. Aquí, por ejemplo, en este comedor vamos a instalarlo en un rincón donde podemos abarcar pues una zona de entrada. Pues en este caso, ahora te mostraré, tenemos unas escaleras que suben hacia una planta superior. Si tienes una intrusión por la puerta principal y este intruso quiere subir a la planta superior, en este punto, comedor, donde está ese pasillo de paso, es donde deberías instalar el detector de presencia. Ahora te voy a mostrar paso a paso cómo vamos a ir colocando los diferentes elementos. Aquí tenemos nuestro router y aquí tenemos una toma de corriente. Lo que vamos a hacer es instalar la alarma más o menos en esta zona donde podamos enchufar el alimentador aquí en la toma de corriente y además está justo al lado del router. Es una zona ideal para tener una buena cobertura de conexión. Esta es la centralita donde tiene estos pequeños taladros de aquí. Son para colocar una pletina que va colocada en la pared, porque además tiene este sensor, este pequeño botón, que es un botón de seguridad. Es decir, si tenemos un intruso que intenta sacar la alarma de su sitio, al desconectar este botón, igualmente hay un disparo de alarma. Esto es importante, esta medida de seguridad. En este compartimento de aquí es para colocar una tarjeta GSM. ¿Para qué? Aunque la alarma se conecta por Wi-Fi a nuestro sistema, a la aplicación, al teléfono móvil, para indicarnos si hay un salto de alarma, tenemos intrusión y nos desconecta el router, nos quita el wifi, con lo cual la alarma queda inservible. No se puede conectar con el wifi y con lo cual no se puede conectar con nuestro teléfono móvil para avisarnos del salto de alarma. Es importante tener aquí una tarjeta solo de datos para que la alarma en ese momento nos envía un SMS a nuestro teléfono indicando si hay algún problema. Un salto de luz, por ejemplo, si te quedas sin luz, la alarma te avisa, cuidado, no tienes tensión en casa, también es una cosa fundamental de protección de una alarma, no solamente para avisarte que tenemos una intrusión en nuestra casa, sino, por ejemplo, que se ha ido la luz. Eso es importante porque a lo mejor estás fuera de vacaciones y pues te quedas con la nevera sin luz y las cosas que puede haber ahí, o algún otro dispositivo que necesita estar conectado continuamente a tensión. Bien, en este caso nosotros vamos a montar la alarma sin esta tarjeta de datos porque no hemos encontrado todavía una opción interesante. Lo ideal es que busques una tarjeta de datos de un pago mensual ridículo, porque es solo en el caso de que haya un disparo de alarma y cuando tú tengas, por supuesto, esta alarma conectada. Con lo cual, pagar una cuota de 12-15 euros al mes es muy elevado. Bien, vamos a conectar entonces. Aquí tenemos una posición, le damos a On, que es la puesta en marcha de la alarma. Y de momento dejamos este alojamiento de tarjeta así. Vamos a colocar la pletina en su sitio, en la posición, aquí en la pared, con tornillos. En esta bolsita podemos encontrar, aparte de unas pegatinas que nos indica que, cuidado, que hay una alarma conectada, bueno, un poco así, un poco cotrillas, pero bueno, son pegatinas que puedes poner o no en tu casa. Yo te recomiendo que compres una placa un poquito más profesional para ponerlo en el exterior de tu casa o de tu vivienda. Y aquí también tenemos un manual de instrucciones, una guía rápida y estos adhesivos con una almohadilla que después vamos a ver para qué sirven, ¿eh? Es para colocar en los sensores y para pegarlos directamente en puerta o en la pared sin necesidad de hacer taladros. Esta pletina es la que va colocada en la parte por exterior de la alarma. Aquí tenemos esta indicación, up para arriba, o sea, es decir, esto va en la parte superior. ¿Cómo tenemos que poner esto? Pues aquí, directamente así, en la pared.
Vamos a buscar estos taladros y vamos a colocar la pletina. En el interior de la caja de la alarma encontrarás esta bolsita con tornillos. Un truco que te voy a enseñar para hacer un taladro en una pared de tu casa sin ensuciar. Si es una pared de pladur, pues tendrás el polvito del yeso de pladur. Y si tienes una pared de ladrillo, pues ese polvito rojo que se mete en los rincones y realmente después es un fastidio limpiarlo. Una cosa muy sencilla. Mientras haces el taladro con una mano, con la otra colocas esta aspiradora. Con lo cual estás taladrando y estás aspirando el polvo. Fíjate cómo lo hago. Muy bien, ya tenemos colocada nuestra placa de fijación, donde va ahora colocada nuestra alarma en estas pestañas de aquí de la parte trasera. Solo tienes que posicionarla un poquito hacia abajo y ya está. Ya la tenemos en su sitio. Ahora vamos a colocar nuestro detector de presencia. Este dispositivo va colocado con esta rótula, con este soporte que tiene una rótula. ¿Ves? Esta rótula después va colocada aquí, este clic, y este en la pared. Con lo cual es muy interesante porque nos permite orientarlo como nosotros queramos. ¿Y dónde vamos a colocar ese sensor? Pues justo aquí, en este rincón. Porque aquí tenemos toda esta vidriera, que también son puertas, es decir, aquí podría haber una intrusión. Y tenemos aquí este pasillo donde está la entrada de acceso a la vivienda, por aquí o por el garaje. Con lo cual, si tenemos una intrusión aquí, para acceder a la planta superior, que es esta escaleras, lo detectaremos. Y si tenemos una intrusión por la zona de la ventana, pues también quedará cubierta toda esta parte. ¿A qué altura? En el manual de la alarma nos indica que entre 2 y 2,20. Más o menos por aquí es donde vamos a colocar este sensor. Una vez hemos fijado la base con la centralita y nuestro sensor PIR, es decir, el sensor de proximidad que hemos puesto en aquel rincón del comedor, vamos a fijar los sensores por contacto. Es un tipo de sensor que actúa a través de un campo magnético. Esto es un dispositivo en el que tenemos aquí el contacto y esta pieza que es un imán. Esto, ¿ves? Esto es un campo magnético que cuando se separa activa el contacto que hay dentro. Le manda una señal a la central de alarma diciendo que ese contacto que está cerrado ahora mismo se ha separado, con lo cual ha habido una interrupción de ese circuito cerrado de alarma. Una alarma realmente funciona así. Son diferentes contactos, con lo cual eso crea un circuito cerrado y a la que uno de los contactos se abre, es decir, no deja pasar la corriente, genera un salto de alarma. Bien, ¿cómo vamos a fijar esto? Pues aquí tenemos, por ejemplo, esta puerta de acceso. Tú lo puedes fijar en una ventana o en una puerta. Nosotros, en esta disposición, en este domicilio, vamos a instalar los dos sensores de contacto, así, de electroimán, vamos a llamarlo sensor de contacto, que en realidad se llama así, en esta puerta que comunica con el garaje y en otra puerta que hay justo detrás, tú no la estás viendo, pero es justo paralela a esta, donde está la puerta principal de acceso a la vivienda. Con lo cual, no vamos a utilizar de momento ningún sensor de ventana, porque todo este pasillo principal que te he mostrado antes en las imágenes es el acceso principal hacia esta planta baja y hacia otras plantas que hay arriba de esta casa. ¿Cómo vamos a fijar esto en la puerta? Este no tiene tornillos. Bueno, este contacto pequeño, este de aquí, sí que tiene, ¿ves? Unos agujeritos donde hay unos tornillitos de rosca chapa. Si no, también lo puedes hacer con este adhesivo que viene en la caja de todos los accesorios. La pieza pequeña, para el contacto pequeño, aquí, justo aquí. Y esta pieza más grande para esta parte de aquí más grande. Esto encaja perfectamente aquí, en una especie de hendidura pequeñita que hay. Lo colocas aquí y así ya lo puedes enganchar, lo puedes colocar donde quieras. ¿Para qué es esto? Esta lengüeta que cuelga a este sensor y al otro que lo has visto también, es porque esto es un pull de seguridad de alarma de la pila. Voy a abrirlo y te voy a enseñar qué es lo que tiene dentro. Este es el sensor. Aquí tenemos estas pequeñas hendiduras donde metemos un destornillador pequeñito, un poquito de presión, te lo muestro así y liberamos la tapa. Y aquí, ¿ves? Aquí hay una pila.
Si ahora le sacamos esta lengüeta, lo haremos después una vez conectado, ya está funcionando. No hay ningún interruptor de encendido y apagado. Sí que tenemos un pequeño sensor aquí de seguridad, lo mismo. Si alguien quita este sensor, lo desconecta porque lo arranca literalmente. Esto, como va fijado aquí a la tapa, activaría este sensor. Esto es un contacto normalmente abierto, cerrado, eso es, normalmente cerrado, perdón. Siempre está así. Si lo liberamos, se abre. Con lo cual es como si cuando tenemos aquí el sensor de contacto, cuando se abre el circuito. Siempre que hay un contacto que abre el circuito, es lo que hace saltar a la central de alarma. Te muestro cómo vamos a colocar el adhesivo aquí primero. ¿Cuál es la parte que va aquí y la parte que va en la puerta? Pues no lo sé. Vamos a dejar la parte más fuerte para el marco de la puerta y esta otra parte aquí en el sensor. Tiene aquí un pequeño encaje, más o menos del tamaño. Lo ponemos así. Ya está. Ahora vamos a presentarlo ahí en la puerta a ver cómo queda. Aquí la altura realmente da igual. O sea, no lo pongas en un sitio donde estéticamente se vea mal, que esté de frente. Yo te diría pues más o menos a unos 2 metros y 20, o una cosa así. Vamos a colocar el sensor en el marco y vamos a colocar el imán, para que me entiendas, el contacto. Cuidado porque la separación esta debe ser mínima. Si lo separas mucho, no va a actuar, va a dejar el circuito cerrado. Mira, te voy a enseñar si podemos conectar, antes de colocarlo en su sitio, este sensor, a ver si podemos activarlo a través del mando a distancia, a ver si funciona. Vamos a quitarle la seguridad de la pila. Ahora mismo ya está liberada la seguridad, con lo cual ya está activo. Fíjate aquí que tiene un pequeño sensor lumínico con el mando a distancia que viene en la cajita. Cerramos el circuito, vamos como si fuésemos a activar la alarma, ¿eh? Ahora lo hemos activado, ¿ves? En color verde. Y vamos a ver, aquí está el piloto rojo, aquí arriba, fíjate bien. Ahora está activo, vamos a separarlo como si se abre la puerta, ¿ves? Está encendido en color rojo. Este piloto rojo es el que indica que ha habido un salto de alarma, se ha interrumpido. Y esta es la distancia más o menos que tenemos. Antes te he dicho que lo coloquemos muy cerca, pero veo que tiene una cierta tolerancia, incluso así, de separado, nos iría bien. O sea, yo te diría máximo medio centímetro, para asegurarnos. Ya es un poquito más. ¿Ves? Activa, desactiva. Otro detalle que me acabo de dar cuenta. Este sensor solo activa en el lado derecho, no en el lado izquierdo. Es decir, no lo podemos colocar como nosotros queríamos, el sensor en la puerta y el detector magnético en el marco. ¿Ves? Lo ponemos en el lado izquierdo y este chivato, este LED rojo no se activa. Si lo ponemos en el derecho, sí. Es importante. Para tenerlo en cuenta, siempre se tiene que conectar así: detector y sensor, o imán, como lo quieras llamar, y el sensor aquí. Tenlo en cuenta. Y ahora vamos a colocar aquí también el otro adhesivo, este pequeñito, lo mismo que antes. Colocamos aquí y el 3M de adhesivo en la parte exterior. Bien, y lo colocamos aquí. Vamos a abrir la puerta a ver si abre el circuito o no. Separamos, perfecto, se enciende. Cerramos, bien. Abrimos, se enciende el LED. Este de aquí está bien instalado. Vamos a hacer exactamente lo mismo en la otra puerta que tenemos aquí detrás. Ya estamos en la otra puerta. Lo vamos a colocar más o menos pues aquí, a esta altura, prácticamente igual que la puerta que tenemos aquí detrás. Vamos a hacer lo mismo que con el anterior, es decir, quitamos la lengüeta de seguridad de la pila y colocamos el adhesivo. Esta parte aquí. Sobre todo fíjate en la posición, aquí tiene un pequeño simbolito, porque esto después, para quitar la pila, para cambiarla, una vez que está enganchado, simplemente, ¿ves? Mueves hacia abajo y sale. Y le podemos sustituir la pila, que es una pila normal y corriente, una AA. Para colocar otra vez, hacemos así, las muescas, empujamos un poquito y ya está. Así que esta es la parte superior. Error. Recuerda que te he comentado antes que la parte donde detecta es la derecha, con lo cual
este detector está mal, porque nos va a quedar el sensor en la parte izquierda, en la parte del campo magnético, en la parte del imán, y no está bien. Lo tenemos que sacar, ponerlo a la izquierda y el imán a la derecha de la puerta. ¿Cómo puedes saber si es la derecha o la izquierda que detecta? Me acabo de dar cuenta. Si quitamos la tapa, la pila es la que está en el lado opuesto, ¿ves? En el lado izquierdo, con lo cual aquí el campo magnético no hace nada. El detector está aquí, en la parte derecha, y además he visto que tiene una pequeña muesquita aquí. Esta muesca es la que indica que es la parte de detección. Muy importante, no te confundas porque no te servirá de nada y tendrás que hacer lo mismo que yo, sacarlo. Apretamos un poquito y ya está. Esto queda fuerte, no se sale. De todas formas, en la bolsita de tornillos hay unos tornillos muy pequeños que si quieres los puedes utilizar para colocar estos detectores. Nosotros de momento vamos a probarlo así, y si vemos que con el tiempo pues el adhesivo se pasa o al quitar la pila resulta un poco complicado y se cae, pues entonces pondremos los tornillos. Comprobamos igualmente con la puerta. Está detectando, abrimos, abre el circuito, con lo cual salto de alarma. Recuerda, abre el circuito, abre el contacto, salto de alarma. Intrusión, peligro. Bien, ahora vamos a alimentar la centralita. De momento la colocamos sin tarjeta y la vamos a conectar. Aquí se encienden unos LEDs, el estado, GSM, es decir, si tenemos tarjeta no. ¡Oh, vaya! Seguramente ha saltado por este sensor de aquí atrás. La hemos descolgado. Vamos a ver si la podemos parar con esto. Bien, le damos a abrir y ya está desconectado. Otra vez, ¿por qué? Por el sensor que te he comentado antes. Vamos a desconectar. Tiene una pequeña sirena. Ahora apretamos aquí, probablemente ahora nos saltará. Este sensor, que es un pulsador pequeño, es por si pasa justo lo que estoy haciendo yo ahora, que la alarma está armada, la he sacado de su sitio, este pulsador queda al aire y por eso la activa. Vamos a ver si la podemos colocar. De momento la vamos a desenchufar para que no nos dé ese salto. Ya tenemos conectada la alarma. Aquí podemos cerrar el circuito, es decir, poner la alarma conectada. Ahora mismo está cerrada este pitido y aquí la abrimos. La desconectamos. Candado abierto, candado cerrado. Si todo funciona bien, vamos a probar ahora el PIR, el detector de presencia, de movimiento, a ver si funciona, y el detector de puerta, a ver si salta la alarma. Ahí tenemos el detector de presencia. Voy a moverme a ver si conseguimos que se dispare la alarma. Pues mira, parece que tiene aquí este pulsador que tenemos que accionar para poner en marcha el detector PIR. Se supone, ¿ves? Ahora detecta. Me muevo, se enciende este piloto rojo. ¿Ves? Vamos a colocarlo en su sitio, vamos a saltar la alarma, vamos a ver si nos detecta. Volvemos a conectar la alarma y vamos a ver si este muchacho de aquí nos ve. Pues sí, justo cuando me he movido se ha encendido el sensor y estamos a una distancia de aproximadamente unos 4 metros, o sea, por lo cual funciona bien. Vamos a detener la alarma, candado abierto. Bien, el PIR, el detector de presencia, funciona perfectamente. Vamos a ver los detectores de las puertas también con la alarma armada. Conectamos la alarma. Muy bien, tenemos señal. Vamos a abrir la puerta a ver qué tal. Funciona. Cerramos la alarma. La desconectamos. Muy bien, vamos a probar en la otra puerta. Igual, conectamos alarma y comprobamos el detector de esta puerta. Funciona también. Desconectamos alarma. Ahora ya tenemos todos los sensores y la central de alarma instalada, cada cosa en su sitio, la hemos comprobado, con lo cual funciona perfectamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Descargarnos una aplicación que está indicado en el manual de instrucciones y, como el resto de aplicaciones, pues sincronizarlo con la alarma. ¿Para qué? Para utilizar nuestro teléfono pues como mando a distancia o como configurador de la propia alarma. Incluso si se dispara la alarma por algún motivo, nos avisa a través de esa aplicación. Independientemente de lo que te he comentado antes de tener la importancia de tener una tarjeta GSM de datos, porque si se va la luz, ya lo has visto, que
emite un mensaje por si el router se desconecta o conexión a Wi-Fi. Siempre tenemos ese SMS que nos indica, que nos envía un mensaje diciendo cuidado, te has quedado sin luz, cuidado, ha saltado la alarma. De momento así está funcional. Vamos a ver si podemos descargar la aplicación y te enseño cómo configurarlo a través de una captación de pantalla. Para poder controlar la alarma desde tu dispositivo móvil, simplemente tienes que ir a tu Play Store y buscar la aplicación Smart Home Chuango, que es el fabricante de esta alarma. Home Clone System sería esta, yo la tengo instalada en mi dispositivo, pero de todas formas tú la instalas, le das a abrir y aquí es donde tenemos la interface de esta aplicación, esta app de la alarma. Es muy fácil, muy sencillo de programar, simplemente te tienes que loguear y a partir de aquí pues añades el dispositivo, que en este caso es el sistema de hogar inteligente por Wi-Fi, teléfono móvil. Puedes añadir otras cosas como una cámara HD, como otros dispositivos de este fabricante. En este caso es el sistema de alarma hogar. Simplemente lo configuras a la red, lo tienes que sincronizar con el Wi-Fi de tu módem, de tu router. Ya lo verás, es muy sencillo si sigues el manual de instrucciones. En este caso tenemos un LED de color amarillo que dice Wi-Fi en la alarma, te lo pone aquí en este gráfico que te estoy enseñando en este momento. Solo tienes que sincronizarlo con el router, emparejar como si fuese cualquier otro dispositivo hasta que estos LEDs, LED deja de parpadear y solo se enciende el LED en color verde. Eso quiere decir que ya lo tienes emparejado con tu dispositivo y después puedes probar aquí diferentes cosas. De verdad que es muy intuitivo, lo puedes sincronizar con Amazon Alexa o con Google Home y a partir de aquí, para configurar la alarma, simplemente a los tres puntitos de aquí a la derecha le das al típico botón de configuración y aquí tienes diferentes posibilidades para configurar esta app. Si dispones de una sirena inalámbrica, porque Chuango, este fabricante, tiene posibilidad de añadir otros dispositivos de sensores de proximidad o de sensores PIR o incluso una alarma que quieras colocar exterior. Si tienes esa alarma la puedes sincronizar también con la misma app y en este caso, por ejemplo, te dice si quieres armar o desarmar con el pitido de la sirena inalámbrica. Es decir, si quieres que suene o no la sirena integrada en la centralita de la alarma. Más funciones, pues puedes armar o desarmar automáticamente. Por supuesto, puedes poner un temporizador. Yo en mi caso tengo aquí configurados 3 temporizaciones. Puedes hacerlo de lunes a domingo, toda la semana, diario. Si quieres que la alarma se conecte y se desconecte sola, pues por ejemplo por la noche si estás durmiendo, pues le puedes decir que a cierta hora se conecte y a cierta hora por la mañana se desconecte. Así no tienes que estar pendiente si has conectado o no la alarma. Los ajustes de retardo, pues igual, si necesitas, por ejemplo, vas a salir de casa y en ese momento pues quieres conectar la alarma, que tenga un cierto retardo para que te dé un tiempo a poder salir de casa, a poder cerrar la puerta y que no te suene la alarma inmediatamente. También puedes ajustar la hora, por supuesto, sincronizar una hora, el formato de fecha, esto es lo primero que tienes que hacer, el idioma y más funciones, pues por supuesto aquí si quieres actualizar también el software. Otra función de esta aplicación, una vez que has realizado la instalación de la alarma, puedes darle a esta pantalla donde dice modo prueba. ¿Ves? Ahora mismo pues se encuentra en el modo de prueba y si activas cualquier sensor te funcionará, además ya te lo dice aquí, ¿no? Hará sonar la alarma que emitirá 3 pitidos y tal. Es decir, es para ver si tú has configurado bien, si has hecho bien la instalación de esta alarma, que ya has visto que es súper fácil. Algo importante que debes hacer, sobre todo también, es configurar las notificaciones. Si quieres que cuando se arme y se desarme te llegue una notificación a tu móvil, un SMS, en el caso de que tengas una tarjeta SIM o una llamada de teléfono. Si tienes la tarjeta, evidentemente la alarma te va a llamar y te va a enviar un SMS cuando tengas un salto, un disparo de alarma. Pero normalmente, tal y como lo hace, es a través de un correo electrónico. Simplemente tienes que configurar tu cuenta y cada vez que tengas un salto de alarma, pues te envía un correo. Eso es si estás fuera de casa, lógicamente. Si tienes un salto de alarma, ¿cuáles son las notificaciones que te va a enviar este dispositivo? Pues siempre que tengas activada la alarma, te puede enviar un mensaje, ya lo ves aquí, si está armada o desarmada la alarma, si está bien conectada a la red GPRS, en este caso pues si tienes una tarjeta SIM, si tienes una alarma de manipulación, es decir, ese botoncito que te he enseñado en el vídeo, que es para evitar manipulación, si alguien intenta sacar la alarma de su ubicación, pues tendrías un salto de alarma y además
te lo envía así como alarma de manipulación, una detección de interferencias o que alguien está intentando manipular la alarma a través de unas interferencias de señal para evitar de que haya ese salto. Pues también te lo va a indicar. Si lo detecta, te lo va a indicar. Y la pantalla principal de esta aplicación, pues ya lo ves, es muy sencillo. Tienes aquí la función de desarmar. En este botón rojo se arma la alarma, o sea, ahora mismo estaría conectada. En este de aquí de la derecha que dice armar hogar, simplemente te conecta los detectores inductivos, es decir, los de campo magnético que tenemos en las puertas, pero no conecta el detector de PIR, el detector de presencia. Esto es muy práctico si, por ejemplo, pues es por la noche y tienes el detector PIR, en este caso, tal como has visto en este vídeo, en el comedor, pues si estás allí o si a lo mejor pasas por delante de él, es por la noche, tú puedes tener la alarma conectada parcialmente, solo las puertas, pero en la estancia, los detectores que tú quieras del hogar los puedes dejar desconectados, para que no te salte la alarma cuando tú estás dentro de casa. Pero de una manera también estás seguro porque las puertas de acceso pues están protegidas. Esta sería esa función de este icono de color celeste que dice armar hogar. ¿Y el modo SOS? Pues en el modo SOS es una urgencia por si, no sé, necesitas pues llamar la atención fuera. Ahora la vamos a quitar y la desarmamos aquí. En el caso que tengas instalada una sirena en el exterior y necesites pues una urgencia, no sé, o que tengas un incendio en casa y necesitas pedir ayuda, en este botón de SOS se dispara automáticamente la sirena de la alarma. Ya lo ves, es muy intuitivo, esta alarma realmente funciona muy bien, sincroniza muy bien con la app. Y bueno, si le quieres echar un vistazo, en la caja de descripción de este vídeo encontrarás el enlace de compra. Pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Ya sabes, si quieres estar tranquilo al salir de casa, por lo menos para no llevarte un sustillo cuando llegues y a lo mejor algún caco se ha colado en tu vivienda, pues un sistema de alarma sencillo, sin conexión a centralita, sin cuotas mensuales, es muy sencillo de instalar, ya lo has podido comprobar y nos deja por lo menos un poco más tranquilos, ¿no? Ya lo sabes, si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale un like y coméntanos cualquier duda en la que te podamos ayudar, aunque ya has visto que realmente siguiendo los pasos, incluso los pasos que más o menos también algunos hemos ido descubriendo a medida que íbamos haciendo la instalación, pues es muy sencillo. Pero bueno, aquí estamos para ayudarte. Ya lo sabes, nos vemos en el próximo vídeo. Ah, y no te pierdas este otro vídeo de aquí.